y es la paz del Señor. Cuando buscaba en el diccionario la definición de la paz de Dios, o la paz, perdón, definición de paz en un diccionario de la Real Academia Española, lo que el mundo opina, ellos dicen que la paz significa la ausencia de guerra. Eso es la paz. Así el mundo ve la paz, como la ausencia de guerra, la ausencia de preocupaciones, la ausencia de muchas cosas. Usted lo puede buscar y corroborar y darse cuenta que así es como el mundo ve el concepto o el significado de la paz. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando logro ver lo que la palabra me dice cuando hablamos acerca de la paz, nos damos cuenta que este significado humano queda muy pequeño y queda muy corto para lo que realmente significa la paz de Dios. Porque cuando el mundo piensa y dice que la paz quiere decir ausencia de guerra, Dios nos enseña en su palabra que en medio de la guerra y en medio de las tribulaciones podemos tener paz. Así que el mundo hace un gran contraste en lo que es la paz de Dios y la paz del mundo. Dos paz que son completamente diferentes. El Señor nos enseña en su palabra que podemos estar confiados y seguros sin importar cuál sea la situación, y Él nos garantiza que nosotros podemos tener paz. Ahora, ¿qué quiere decir este significado de paz? En el original hebreo, la palabra paz quiere decir shalom. Y esta palabra tiene un significado más amplio, que no solamente es ausencia de guerra, y no está incluido eso. Por el contrario, significa armonía, unidad, contentamiento en todas las esferas de la vida. Voy de nuevo. Shalom quiere decir armonía, unidad, contentamiento en todas las áreas de mi vida y de su vida. Ve el contraste que hace la palabra de Dios con la paz que Dios quiere ofrecerle al mundo entero, quiere ofrecerle a todos sus hijos, quiere ofrecerle a todos los que creen en su palabra y en sus mandamientos, una paz que te dé la capacidad de estar en armonía, de vivir tranquilo, de vivir en unidad, de dejar los pleitos, las divisiones que puedan haber entre ustedes y familiares, amigos, o las divisiones que puedan haber entre usted y Dios en su palabra. Cualquier tipo de cosa que traiga división es aquello que puede robarse la paz en nuestro corazón. La primer manifestación de pérdida de paz registrada en la Biblia está en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 8. La palabra de Dios nos registra la primera vez que el hombre pierde la paz. Vea lo que pasa en Génesis capítulo 3, verso 8. Dice así, hablando acerca de Adán y Eva: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron, dice la palabra, de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado delante de Dios, porque habían quebrantado las leyes, los mandamientos de Dios, y esto trajo miedo en ellos. Esto trajo terror en ellos. Escuchar la voz fuera de ellos, paseándose por el huerto, cuando anteriormente era Dios hablando directamente con el hombre. Era ahora Dios hablando. ¿Qué es esto? Ya no es con nosotros, ahora está fuera de nosotros. Y el pecado, dice Romanos, trajo separación entre el hombre y Dios. Así que el hombre se siente intranquilo por primera vez en el huerto del Edén y pierde la paz, y lo primero que hace es esconderse. Y por eso quiero hablar en esta mañana acerca de esto y cuán importante es que los cristianos, los hijos de Dios, tengamos paz. Porque cuando usted y yo perdemos la paz, lo primero que vamos a hacer es escondernos de la presencia de Dios. Lo primero que hace el creyente cuando pierde la paz de Dios en su vida es esconderse de la presencia de Dios.
La paz se pierde por cualquier tipo de pecado, por entregar mi alma, mi corazón a preocupaciones, a angustias, a temores. Ahí pierdo la paz cuando no traigo todo eso delante de la presencia de Dios, y eso me separa de Él. Así que estas cosas van a hacer que yo me esconda de la presencia de Dios. Y ojo, que en la palabra de Dios hay muchos registros de hombres, grandes hombres de Dios, que se escondieron porque perdieron su paz en su corazón, la paz de Dios, y esto los llevó a vivir en una vida cautiva, como le pasó a Elías cuando era perseguido por Jezabel. Dice la palabra que lo que hizo fue esconderse. Lo primero que hizo cuando perdió la paz, después de venir de un gran derramamiento del Espíritu Santo, donde descendió fuego del cielo y los profetas de Baal fueron consumidos, Jezabel se da cuenta de esto y dice: vamos a matar a Elías. Y Elías se asusta. Vea qué irónico. Un hombre que está viendo cómo Dios lo respalda con fuego del cielo, dice: me va a matar una mujer, corro y me escondo. Corro y me escondo. Le entrega su corazón a la circunstancia, le entrega su temor a la circunstancia, le entrega su preocupación a la circunstancia, y la circunstancia siempre te va a llevar a esconderte, a escapar de la presencia de Dios. Pero cuando tenemos la paz de Dios, como cuando a Elías le llega la paz de Dios estando en la cueva y se da cuenta que su propósito no ha acabado ahí, que el problema de muerte lo anda persiguiendo, pero no es el problema de la muerte que Dios determinó para él. Y no importa cuál es la preocupación o el problema que te esté persiguiendo, o la anunciación que te estén dando, o la dictadura que estés viendo en tu casa, o el problema que estés viendo en tu salud. No es eso lo que Dios ha determinado. Y si no es lo que Dios determinó, no me debo preocupar. Si mi circunstancia no es lo que Dios determinó, entonces yo sigo confiado, yo sigo tranquilo y sigo con la paz de Dios. Otro ejemplo en la palabra es el ejemplo de Jacob. Jacob usurpa la primogenitura de su hermano Esaú, se separa del plan de Dios, y ¿qué hace? Corre a esconderse. Y pierde la paz. Y una de las cosas que Jacob dice es: tengo que huir porque Saúl me quiere matar. Y efectivamente Saúl le iba a dar matarili del malo, ¿verdad? Así que Jacob sale corriendo, se separa de la presencia de Dios, pierde la paz de Dios, entra en angustia y dice: aquí es corriendo. 14 años le costó estar separado de la paz de Dios en tierra de un suegro que lo que hizo fue engañarlo, usurpar lo mismo que él hizo. Le dio una mujer que él no quería y tuvo que trabajar 7 años más por otra. Hasta que cuando llegó a la presencia de Jehová, hasta que luchó con el ángel de Jehová y vuelve a adquirir. Y Jacob dice: si tú no me bendices, yo no puedo volver a mi propósito. Si tú no me das la paz que yo estoy ocupando, yo no puedo regresar a mi propósito. Mientras el cristiano no tenga la paz de Dios, no puede caminar en la voluntad de Dios. Mientras el cristiano no tenga paz en su corazón, no cualquier paz, la paz de Dios, no podrá caminar en la voluntad que Dios trazó para él. Necesito volver al lugar de donde Dios, ahí me olvidé de él, vuelvo ahí. Señor, necesito tu bendición. Necesito tu paz. Otro ejemplo es David. David tuvo miedo también de muerte porque Saúl lo perseguía para matarlo, lleno de celos, lleno de envidia, porque David se había levantado poderosamente por la unción del Espíritu Santo para tomar el trono de Israel. Y Saúl se llenó de celo y dijo: este hay que matarlo porque me va a quitar mi trono. No sabía que el que quita y pone reyes es Dios. Por más que luchara, eso iba a suceder. Pero en un momento David también, si quizás se le olvida esto, y la palabra nos dice que David corre y se infiltra en tierra filistea y finge locura, porque se acuerdan que él fue el que les mató el gigante. Así que también querían matarlo ahí.
Pero él finge estar loco, finge demencia para que lo puedan cubrir de la persecución de Saúl. No era el propósito de Dios que David estuviera metido en tierra enemiga. El Señor lo saca de ahí, porque sea como sea, si ya Dios lo había ungido para rey, Él lo iba a colocar como rey. Si ya Dios había puesto a Jacob como el heredero de las naciones de la tierra, y el mayor servirá al menor, la promesa ya había sido dada. No había que usurpar, no había que comprar primogenituras. Dios ya había dictado una palabra, y si Él la dictó, yo tengo paz. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Si Dios dijo que Jacob era el heredero de la herencia de Abraham, ay, pero es que Saúl nació primero. Él dijo que Jacob era el heredero. Él se iba a encargar de que siempre fuera la nación santa de Israel. Pero a veces perdemos la paz y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos, o se nos viene a la mente, a la cabecita, el concepto de quiero ayudarle a Dios. Quiero ayudarle a Él porque Él no está viendo esto que yo sí estoy viendo. Él no está mirando que esta persona se está estorbando en el propósito, en el plan. Ocupamos quitarlo, Señor. No, es el Señor el que quita y el que pone reyes. Así que no se asuste, no se preocupe por el problema, el problemita que se le está parando enfrente. No pierda la paz, porque ya Dios en su palabra dictó algo para usted y dictó algo para mí. Y no hay reino de las tinieblas que prevalezca. Cuando la boca de Dios se abre, el diablo obedece, el reino de las tinieblas obedece. Y nosotros también, más que somos sus hijos. Amén. Qué lindo que es poder tener la paz de Dios. Esto es la paz de Dios, operando en los hijos de Dios. Así como Satanás fue el que propició la pérdida de la paz en el huerto del Edén, porque Dios creó a Dios, según la definición de Shalom, en armonía perfecta. Lo creó en unidad perfecta y en la realización total de todo lo que hacía el hombre. Esa fue la paz que Dios le heredó a Adán en el huerto del Edén. Y Satanás vino a interrumpir esa paz que se le había otorgado al hombre. Así que Jesucristo, por cuanto Satanás vino a interrumpir esa paz desde el principio en el Génesis, le dijo a la serpiente: por tanto tendrás contienda y la simiente de la mujer te herirá, refiriéndose proféticamente al nacimiento de Jesucristo. Santo es el Señor, amén. Porque nacería una mujer del linaje de Abraham, descendiente también de varón, que traería la herida profunda para el reino de las tinieblas. Y dice la palabra en Colosenses: y por tanto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos, dándole la autoridad a los hijos y a las hijas de Dios. Así como Satanás vino a robar la paz, Jesús vino a devolverla. Él vino y tomó la autoridad que el hombre tenía que tomar y nunca haber perdido. Él la tomó y la devolvió. Como que a usted le den un regalo, alguien se lo quita, pero papito viene y rescata a su hijo y dice: no, esto se lo di yo a mi hijo, tome papá, aquí se lo devuelvo. Así mismo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Le dio algo al hombre, el hombre lo perdió, pero él dijo: yo fui el que lo di, y si yo doy nadie quita, porque yo soy Jehová. Mi bendición no añade tristeza, sino que viene y trae gozo para el que yo se la doy. Así que voy a cumplir mi propósito. Le quitó eso al enemigo y se lo devolvió al hombre, a la iglesia, a usted, a mí. Vea qué tremenda esta verdad. Por eso Dios nos regala esa paz tan increíble. Y esta palabra nos enseña a través del profeta Ezequiel que el reinado de Dios y la paz de Dios viene pronunciándose fuertemente. Es algo que el mundo actualmente en el que estamos viviendo está entrando en una era donde está desesperándose por la paz. Y aquí es donde hay una gran trampa,
para los judíos y para los gentiles, de lo cual no se comprendió, porque el profeta Ezequiel habla en el capítulo 34, vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 34, en el verso 25. Ezequiel 34, 25 dice, es una profecía mesiánica igualmente, es una profecía cumplida en Jesús. Dice así la palabra de Dios: y estableceré con ellos, ¿qué? Pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. El profeta Isaías también lo declara y dice: él será llamado príncipe de paz, y su reino no tendrá fin. Pero cuando los judíos leen la palabra y dicen que el Mesías va a establecer un pacto en aquellos días, un pacto de paz, malinterpretan las escrituras y rechazan a Jesucristo como el príncipe de paz. Porque el Señor trae polémica en su reino, trae división en su reino, trae persecución para los cristianos en su reino. No ven actas de paz firmadas en los reinos, ven a los romanos oprimiendo el pueblo judío. Por el contrario, así que rechazan a Jesús, dicen: este hombre no trae ningún pacto de paz. Pero lo que ellos no entendían, y es lo que la palabra ahora nos revela en el libro de Romanos y en el evangelio del apóstol Pablo, cómo Dios venía a traer paz con los hombres y Dios. Cómo venía Dios a reconciliar al Creador y a su criatura. Cómo Dios venía a traer reconciliación entre lo que había estado separado por mucho tiempo, que ahora nuevamente podía volverse a unir a través del reino de Jesucristo como príncipe de paz. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 3, dice la palabra de Dios: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una ruina repentina, vendrá sobre ellos destrucción. ¿Sabe por qué? Porque cuando el anticristo se manifieste, se va a aprovechar de este pacto de paz que los judíos tanto esperaban, y va a decretar paz en el mundo entero. Ahora ya hay religiones afirmando lo que llaman el ecumenismo, en el cual todas las religiones tienen que unirse, y se está promoviendo esto. Y oiga, qué peligroso. Se está promoviendo que todas las religiones se unan para que como religiosos demos el ejemplo de unidad y traigamos paz a las naciones. Qué peligroso esto. ¿Sabe por qué? Porque el ecumenismo me va a llevar a unirme como religión, y si la hermana es de otra religión, tengo que respetarle las cosas que ella dice conforme a lo que ella cree, para que habitemos en paz. Entonces, si ella cree en una herejía, en una cosa contraria a lo que la Biblia dice, yo, como soy ecuménico, voy a traer paz y voy a aliarme con ella, sin pleitos, sin divisiones, porque queremos mostrarle al mundo que también los que creemos en Dios, porque todas las religiones nos llevan a Dios, también estamos en paz. Y empezaremos muchos, como ya ha estado sucediendo, a quitarle a la palabra muchas cosas para poder estar en paz con la gente. Yo no necesito estar en paz con nadie. Yo necesito estar en paz primeramente con Dios, y Dios pondrá paz con mis semejantes. El hombre necesita reconciliarse con Dios, y Él es el príncipe de paz que puede traer auténtica paz para las naciones enteras. Él es el único, la única verdad que puede traer paz para este mundo dividido. No podemos dejar el camino y la palabra que hemos realmente creído desde el principio, porque cuando digan paz, Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz, cuando digan: vean qué lindo que sí lo hicimos,
Vean que sí lo logramos. Vean que sí era así como decía el hombre. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque esa no es la paz que Dios ha venido a establecer. Una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y si no queremos bautizarnos por el poderoso nombre de Cristo Jesús, no estamos en unidad. Si no queremos seguir la palabra de Dios como es, entonces no estamos en unidad. Y cuando me refiero a esto, no quiere decir que me voy a volver tu enemigo, te voy a quemar ahí por Facebook, te voy a decir algo ahí en contra, o voy a pelear contigo, si te veo te hago una zancadilla. No, quiere decir eso, que mientras no estemos de acuerdo, dice la palabra, no pueden andar dos justos si de acuerdo no están. Si la unidad de nuestra justicia no es la palabra, no podemos andar juntos. En algún momento vamos a chocar, en algún momento vamos a tener un roce, un filo, porque la palabra siempre va a causar división entre Dios y el mundo, siempre. Entonces debemos de entender perfectamente cuál es la paz que Dios nos quiere dar, y esto lo vamos a entender en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en el verso 13 al 18. Efesios 2, del verso 13 al 18, dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles. ¿Hizo cuántos pueblos? Solamente uno. Y dice la palabra del Señor: derribando la pared intermedia y de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios vino a quitar las leyes de los judíos, vino a quitar los mandamientos de los judíos y unió judíos y gentiles, hizo un solo pueblo y trajo la paz por medio de su sangre. El sacrificio de Cristo trajo paz. Los judíos vivían peleando con los gentiles. ¿Por qué se circuncidan? ¿Por qué no se circuncidan? Vivían, ¿por qué no guardan el sábado? Nosotros sí. A Jesús le decían: ¿por qué tus discípulos se lavan las manos, no se lavan las manos? Y nosotros sí. ¿Por qué tú sanas en el día de reposo y no se puede? Era una enemistad total entre el reino de Dios y las creencias humanas. Jesucristo vino a quitar eso por completo y a traer paz definitivamente. Dejen de pelear por esas cosas. Mi reino no es reino de pleito ni de contienda. Mi palabra no es para pleito ni división. Mi palabra es para unidad. Shalom, unidad, shalom. Eso es paz. Tenemos que saber habitar en paz por medio del sacrificio de Cristo. Y dice el 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en esto las enemistades. Y vino y anunció que las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él y unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que como Dios se manifiesta allá en Jerusalén, se manifiesta acá también en Nicoya. ¿Cuánto lo creen? Esa es la paz que tenemos. Esa es la paz y la certeza que tenemos. La gente en el Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús tenía esa incertidumbre. Si no, vea la historia de la mujer samaritana.
samaritanos y judíos. ¿Dónde está la presencia de Dios? En el pozo de Jacob. ¿Dónde está la presencia de Dios? En el templo de Jerusalén. Y Jesús les dice en San Juan capítulo 4: viene la hora en que ni en el pozo ni en el templo adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Donde sea que esté un verdadero adorador, ahí hay paz. Donde sea que esté un verdadero creyente, ahí está la presencia de Dios. Ahí está la unidad del Espíritu con Él. Esa es la paz que Cristo trajo. Si no estuviéramos ahorita en contienda y pensando: Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está su unción? ¿Dónde está su presencia? ¿A dónde podemos acudir? Tengo que ir a consumirme 7 veces al río Jordán para que se me quite la rasquiña. Jamás. Yo no tengo necesidad ya de eso. Él trajo paz. Paz, tengan paz. Él dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo en Jerusalén tendréis aflicción. Él no dijo en Israel, dijo en el mundo entero. Porque Él dijo: vea lo que voy a decir, pero confíen, ya yo vencí al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque en todo el mundo habrá aflicción, pero en todo el mundo yo estaré. La promesa Dios la empezó a desatar desde ahí. Desde ahí venía estableciendo un pacto de paz, no solo para Israel, sino para las naciones de la tierra. Gloria a su nombre. Jesús nos dejó la paz como una herencia permanente. Y es lo que dice San Juan 14:27: mi paz les dejo y mi paz les doy. Es una herencia de Dios tener paz por siempre. Príncipe de paz, y su reino no tendrá fin. La paz de Dios no es algo agotable. No es algo que van a decir: hoy tenemos paz de Dios, pero mañana la situación se va a poner complicada en el mundo. La moneda internacional va a descender, el desempleo va a aumentar y la paz de Dios también va a escasear. De ninguna manera podemos pensar así. La paz de Dios es inagotable. Él la dejó y la dejó por siempre, sin importar las circunstancias que atravesemos. Esta es la verdadera paz. Colosenses capítulo 1, verso 20. Vamos a leer la palabra en Colosenses 1, en el verso 20 y 21. Dice su palabra: y por medio de Jesucristo, el reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en qué? En mi mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. La batalla del cristiano, la intranquilidad está aquí, en la mente. ¿Dónde usted pierde la paz? Cuando usted empieza a pensar en los problemas. Automáticamente usted empieza a pensar en la deuda, usted empieza a pensar en el chisme que le llevaron, usted empieza a pensar en el pleito que tiene con el fulano, usted empieza a pensar en que alguien lo vio medio raro, ¿qué será que le caigo mal? Usted empezó a pensar en eso y perdió la paz. La perdió. Por eso Jesucristo dice en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Filipenses capítulo 4, en el verso 8: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna de estas cosas, en esto piensen. ¿Ya ve por qué Dios quiere que pensemos en cosas buenas nada más? Porque Él no quiere que sus hijos pierdan la paz. Si hay algo que los hijos de Dios tienen que pensar, es en cosas buenas, cosas puras, amables. Me vio así de reojo: es que usa lentes, tiene miopía, no ve bien, le cuesta ver. Piense mejor algo bueno antes de pensar: es que me está haciendo mal de ojo. Por eso la gente se inventa ponerse cordones rojos en la mano, porque creen que el mal de ojo les puede hacer algo. Porque andan pensando en lo malo,
Andan pensando en la vanidad de sus pensamientos, en la vanidad de su carne. Pero cuando yo pienso en lo puro, cuando pienso en lo que es de buen nombre, en lo digno de alabanza, yo tengo paz. Lo que aprendiste, y dice el verso 9, y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si yo pienso en estas cosas, si me acuerdo de lo que Dios me dijo, el Dios de qué? De paz va a estar conmigo. Pero vivimos intranquilos porque vivimos pensando en todo lo contrario. Amén. Y vea lo que dice ahí en Filipenses 4 en el verso 6. Ojo a lo que dice. Este pasaje se lo saben de memoria. Amén. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. Y nada es nada. Los hijos de Dios, se nos está prohibido afanarnos por las cosas. No hay ninguna cosa que nos tenga que afanar. Y usted dice entonces: Alan, ¿qué es que no puedo llorar? ¿Qué es que no puedo sentir? Se murió un familiar mío, tengo esta pérdida, estoy atravesando un divorcio. ¿Qué es que yo no puedo sentir algo por eso? No, de ninguna manera. Usted puede sentirlo, pero oiga lo que dice la palabra de Dios: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, con toda oración y ruego. Dios no quiere que usted se afane en las cosas, no porque diga: no, ya yo hice el sacrificio, usted nada más aguante ahí, permanezca ahí, siga ahí tranquilo. No, Dios no dice eso. Dios dice: estás en problemas, venga a mí, presénteme a mí su problema, dígame qué es lo que lo angustia. Yo tengo la solución, yo tengo paz, yo tengo para ti gozo, yo tengo para ti tranquilidad. Yo soy tu papá. Es ahí donde vemos a Dios como Padre. Mi papá es bien travieso. Él sabe, le gusta, y los que lo conocen saben el montón de cosas que le gusta hacer. Y lo que no hace lo inventa. Así que cuando me jalo alguna torta, tengo confianza en que puedo preguntarle y él sabrá qué hacer. Ese es el sentimiento que tengo. No sé si se lo he dicho algo, pero se lo digo hoy. Siento que cuando algo pasa, puedo llegar y me va a salvar la tanda. Y me pasa con el carro, con cosas de que hay que ser curioso y travesear. Sé que le puedo preguntar y él tendrá una respuesta. O a veces me he quedado varado allá con el carro y le digo: papi, venga, sálveme. Y él llega con su caja de herramientas y a veces me siento que estoy en la serie de MacGyver. Porque dice: lo dejé para que pueda llegar a la casa y allá lo vemos. Y yo: santo Dios, ¿cómo lo hizo? Pero así mismo es Dios. Llegaste afanado, llegaste turbado. Y dice: no importa, tengo lo suficiente para que llegues. Tengo lo suficiente para que llegues a donde yo quiero que llegues. Y en casa arreglamos el problema. En casa solucionamos tus problemas. En casa yo voy a secar tus lágrimas. En casa yo voy a ser tu papito. Voy a estar contigo y te voy a ayudar. Wow, esa es la paz que uno dice: esa es la paz que yo quiero. Porque hay problemas en los que Él no me puede ayudar, y menos ahora que ya estoy casado. Pero hay uno que ese definitivamente nunca deja de ser padre. Él es padre en toda circunstancia. Él es padre de padres. Santo es el Señor. Dice su palabra: Él es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Él siempre va a estar para suplir todas nuestras necesidades y darnos paz. Gloria a su nombre. ¿Cómo es la forma en la que podemos obtener la paz de Dios? Solamente hay una forma, y está en Romanos capítulo 5 en el verso 1. Romanos capítulo 5 en el versículo 1 dice la palabra de Dios: justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Solamente por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si yo no he aceptado a Cristo en mi corazón, no puedo tener paz de Dios en mi vida.
Cuando alguien que no quiere a Cristo o no ha aceptado a Cristo me cuenta un problema, me cuenta una situación, lo primero que hago es presentarle a Cristo. No lo quiere aceptar, lo más que le puedo recetar es vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Ahí usted puede obtener la paz que anda buscando. Pero la paz que yo ofrezco solo se obtiene justificado por medio de la fe. Y si usted no cree en esto, no puede tener la paz de Dios, porque la paz de Dios es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 22. Gozo, amor y paz, los frutos del Espíritu. Y el Espíritu no puede crecer ni dar fruto en alguien que no le ha abierto su corazón al Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios no hay que malinterpretarla. Tenemos a Cristo, tenemos paz para con Dios. Dicto rápidamente estos pasajes para oficiar la mesa del Señor. Hechos 10:36 nos habla de que el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la paz. Este evangelio es el evangelio de la paz. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros con respecto a la paz? Que oremos y que clamemos pidiendo paz. Salmos capítulo 122. Orad por la paz de Jerusalén y serán prosperados todos los que te aman. Debemos de orar y de clamar por la paz mundial. Debemos de orar, pero no por la paz de que firmen tratados, no por la paz de que los políticos se hagan amigos. Debemos de orar por la paz de Dios, por la armonía de Jesucristo, que traiga paz en medio de la dificultad, para que reine en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3:15 dice la palabra: para que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué debe de gobernar mi corazón? La paz de Dios. No debe de gobernar la ira, no debe de gobernar el enojo, no debe de gobernar nada más que no sea la paz de Dios operando en mi corazón. Y vea también lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 en el verso 11. Si alguno quiere ver días buenos, ¿cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos quieren ver días exitosos, días buenos, días de victoria? Dice Primera de Pedro capítulo 3:11, si alguno quiere tener días buenos, busque la paz y sígala. Si alguno quiere ver días de gloria, quiere andar sonriendo, quiere andar alegre, que no importa si a la par vino un tornado, si por allá se cayó algo con el terremoto, usted quiere seguir riendo, busque la paz y sígala. Ese es el secreto para vivir confiados en Dios. Póngase de pie. Hay muchos cristianos que tienen falta de paz en su corazón. Una de las grandes preguntas que se hacen las personas, ¿sabe cuál es? Y usted me va a ver si me da o no la razón. La pregunta que se hacen en su gran mayoría los cristianos es: ¿seré o no seré salvo? ¿Soy o no soy salvo? ¿Sabe qué significa eso? Que falta paz. Hace falta paz, porque por medio de Cristo Él vino a reconciliar todas las cosas y a traer salvación por medio de su sangre y a reconciliarnos por medio de la paz. Y lo que más se preguntan los cristianos, se ha hecho encuestas, no es algo que yo me estoy inventando. Se preguntan: ¿cómo hago para estar seguro de mi salvación? Hace falta paz dentro de la iglesia. Dios nos da esa paz, que sin importar lo que ha pasado, tenga paz. Aunque el niño llore, tenga paz. Dios está aquí y Él controla todas las situaciones. Y el Espíritu Santo de Dios quiere moverse a través del sacrificio de su sangre. ¿Usted cree que la sangre de Cristo se derramó simplemente para que cayera en tierra y quedara allá en el monte Calvario? La sangre de Cristo tirada ahí. La sangre de Cristo se derramó para que hoy usted y yo tengamos paz para con Dios y que nada, por nada estemos afanados. Amén. Yo quiero pedirle a los hermanos que me ayuden a servir los elementos. Vamos a participar de la mesa del Señor.
Gloria al Señor. Yo quiero que usted medite en esto. Cierre sus ojos ahí donde están mientras los hermanos llegan con los implementos hasta donde usted está. La carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo en el verso 26 hace un llamado a los corintios y les dice: por tanto, examínese, pruébese cada uno y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es beber y comer de la mesa del Señor indignamente? Es sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo debo de entender que no es el pancito o el vinito Welch lo que me va a dar bendición. Es que yo tengo que entender el sacrificio de Cristo y por eso hago eso. Y si yo entiendo el sacrificio de Cristo, hoy usted, porque yo sé que hay muchos aquí con problemas, usted no puede irse de este lugar afanado en su corazón por el problema que tiene, si no has comprendido el sacrificio de Cristo en tu vida. No te estoy diciendo que vas a salir de acá sin el problema, eso sería mentirte. Te estoy diciendo que sales de aquí con paz en tu corazón, sabiendo que Dios tiene control de tu situación. Porque entiendo el sacrificio. Entonces, como entiendo, discierno el sacrificio, entonces participo de la mesa del Señor. Porque sé que ese sacrificio no se derramó por derramarse únicamente. Cuando Cristo estaba en la cruz, alzó su mirada y dijo: consumado es. He hecho lo que tenía que hacer. Él fue perfecto lo que hice. No hace falta más nada, significa esa palabra. No hace falta más nada. Ya lo hice y lo hice perfecto. La gente va a tener paz, la gente va a tener salvación, la gente va a tener sanidad, la gente va a tener alegría. Van a tenerlo porque ya yo pagué por eso para ellos. Le quité lo que le robaron y yo se los devolví. Eso significa. Así que si usted va a participar de la mesa del Señor, lo invito a examinarse. A veces creemos que solo es de pecado, de que solo tenemos que pensar por dentro si le fallé a Dios o no. Es examinarnos si entendemos lo que Cristo hizo por nosotros realmente. Porque si usted dice: no hice pecado, puedo participar de la mesa del Señor. Pero vive como el más entristecido, como el más depresivo. No puedo dormir, no puedo esto. Eso no es entender el sacrificio de Cristo. Así que examinémonos. Y hago la invitación no solo para que nos examinemos si hay faltas en nosotros, sino para que entendamos si entendemos realmente el sacrificio de Cristo. Piénselo, y dice la palabra: y participe y coma y beba de la mesa del Señor. Una vez que ya lo entendió, participe, cierre sus ojos y medite en eso. No, medite en lo que le estoy diciendo. Esto realmente es una ayuda para usted. Es un beneficio para usted. Porque dice la palabra: por esto hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, porque no entendemos el sacrificio del Señor. Por eso salimos y estamos padeciendo enfermedades, débiles en la fe. Padre, gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento. Reconcílianos en este momento contigo, con tu paz. Si hay intranquilidad en tu corazón, recibe la paz de Dios en este momento. Antes de participar de la mesa del Señor, recibe la paz de Dios. El Espíritu Santo está aquí para darte paz. Él está aquí para darte gozo, para darte alegría. Padre, gracias te damos, Señor. Reciba la paz de Dios en esta mañana. Vamos, no se quede. Si el enemigo le está metiendo preocupación, si el enemigo lo está perturbando ahorita mismo, rechace todo argumento que vaya en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Vamos, gane su batalla espiritual. Usted la gana porque Jesucristo ya la ganó por usted. No deje que eso lo siga afanando. No deje que eso lo siga interrumpiendo en la presencia de Dios. Ya Cristo quitó lo que interrumpía el acceso a su presencia. En esta mañana eres libre de poder participar de la mesa de Cristo. Esto es una bofetada para el diablo. Es una bofetada para el mundo. Que los cristianos entiendan quién es Jesús.
No necesitamos agarrarnos con las potestades. Solo el hecho de entender quién es mi Cristo, eso es lo máximo. Dele gloria al Señor ahí donde usted está. Dele gloria al Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, oh Dios. Tú eres santo, eres fiel y maravilloso. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Gloria a su nombre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos participar de la copa. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Dele gracias al Señor ahí donde usted está.